Vista con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Ayer hubo cifras de homicidios en el país que se han conocido y uno de los puntos complicados era precisamente esto, el involucramiento de fallecidos que son adolescentes o niños. Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Daniel Johnson, por ayudarnos a entender estas cifras. Sabemos, y usted siempre lo ha dicho, en Chile tenemos siempre muchas cifras dando vuelta, pero evidentemente acá hay un informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos que muestra que bajaron los homicidios en Chile en el 2024. Pero claro, aumenta la cifra de víctimas extranjeras. Pero primero vamos a esa baja. ¿Es una baja significativa? ¿Es un cambio en la tendencia, a su juicio? A ver, es difícil determinarlo, todavía no es suficientemente fuerte y también 2 años no es un periodo suficientemente largo. Y lo que sí tenemos que mirar es que estamos en tasas de 6 homicidios cada 100.000 habitantes año, que son tasas altas si lo comparamos con nuestra historia no muy lejana. O sea, llegamos a tener 6,7 hace 2 años atrás, 6,3 el año pasado, el año antepasado, perdón, y ahora bajamos a 6. Pero todavía el 6 son una cantidad mayor a la que Chile estaba habituado en su historia. No es una tasa alta si la comparamos con países latinoamericanos, pero sí lo es si lo comparamos con países europeos, por ejemplo, y con la costumbre que teníamos nosotros, y por lo tanto el nivel de temor que está generando eso también es bien preocupante. Hablar de una tendencia entonces quizás podría ser algo osado o prematuro. Sí, yo no me atrevería. De hecho, hace 4 años atrás tuvimos una disminución Ujú. importantísima, pero al año siguiente tuvimos un rebote Ah, claro. que, que pasó mucho más allá de toda la disminución que habíamos tenido el año anterior. Entonces, creo que siempre en estas cifras, como cantar victoria cuando antes de tiempo puede ser peligroso, pero lo que sí es claro es que, bueno, son alrededor de 60 homicidios menos de los que teníamos el año pasado al año. Y eso evidentemente es una buena noticia. O sea, tener menos homicidios evidentemente es bueno, pero hay que hacer un doble clic en las cifras porque hay hartas como alarmas que tenemos que tomar en cuenta porque hay cambios que hacer. O A sea, la ver, situación vamos, evidentemente no es buena. sí, hagamos doble clic. ¿En dónde usted pondría hoy día, no es cierto, el punto diciendo, a ver, doble clic, porque esto puede ser una advertencia, esto puede ser un riesgo? Aquí tenemos línea roja. A ver, varias cosas. Primero, que los delitos que están disminuyendo, los homicidios que están disminuyendo, son homicidios cometidos principalmente, en realidad, son homicidios cometidos con armas de fuego, en la zona norte del país principalmente, y asociables a organizaciones delictuales. Y sabemos que hay países en que cuando algunas organizaciones delictuales toman control de ciertos territorios, ya no necesitan usar la violencia para poder realizar sus acciones delictuales. Entonces disminuyen este tipo de delitos. Entonces, no necesariamente, a ver, que disminuyan los homicidios siempre es bueno, pero no necesariamente es porque tenemos menos acción delictual, sino que en algunos casos podría significar que hay ciertas organizaciones que ya tienen el poder suficiente Ah. para no tener que usar este tipo de delitos para seguir actuando. O sea Entonces, hay que poner foco en eso. que No hay, digo que eso sea, sí. no tenemos certeza, pero pudiera ser una posibilidad que tenemos que analizar con mucho detalle porque puede ser preocupante Ya, también o sea, en ese sentido. el punto es, en el fondo, Daniel Johnson, es, en la medida que se quieren tomar el territorio, estas bandas, ¿no es cierto?, pelean y Ah, y hay exactamente, una se mayor actúa cantidad de violentemente. homicidios violentos que tiene que ver finalmente con esta pelea territorial de la que tanto se habla. Pero usted dice, ojo que en el norte que lo que podría estar pasando es que finalmente estas bandas, este crimen organizado ya se instaló, ya es dueña de su territorio, ya se repartieron finalmente estos espacios, entonces hay menos crímenes. Efectivamente, o hay una organización que tomó la soberanía sobre el resto y ya no necesita estar peleando violentamente. Lo que no es ninguna buena noticia, digamos. Claro, o sea, la disminución de homicidios siempre lo va a hacer, pero las razones por las cuales se disminuye hay que analizarlas con mucho más detalle. Claro. Tampoco hay una política que uno pudiera pensar que logró esta disminución. O sea, hay que mirar también eso con atención. O sea, si uno pudiera tratar de correlacionar el por qué se están disminuyendo, no pareciera haber una política que uno pensara que por sí sola o en conjunto incluso con otras pudiera estar generando esta disminución. Entonces tampoco es tan nítido eso. Entonces como insisto, es una buena noticia, pero hay que mirarla con detención. Usted escucha a Y el, Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Iba a terminar. Termine su idea, Daniel.
No, en realidad va a partir una nueva. Es el otro doble clic, ¿Mm? lo que ustedes ya planteaban con la noticia lamentable que comentaban de la muerte de un nuevo adolescente muerto. Es la cifra de los menores de 18 años que están participando como víctimas en las estadísticas de homicidio, que aumentó y aumentó de manera preocupante. Y ahí tenemos un desafío gigantesco también. Usted recién mencionaba eso de no tiene la explicación. Decía ayer el ministro de Seguridad que van a ahora hacer un desglose de los datos para analizar más bien la parte preventiva y la estrategia. Dijo, vamos a revisar todas las estrategias. Pero si yo le pregunto a usted, ¿tiene más o menos claro o ni siquiera eso de por qué están bajando? O sea, ¿cuál estrategia estamos aplicando y está funcionando y cuál no? ¿Hay una idea de eso? A ver, si se hace el análisis pudieran llegar a tener alguna conclusión. Y eso evidentemente es una buena noticia, que se busque hacer estos análisis, no quedarse con, porque sobre todo si es una buena noticia podría ser fácil quedarse con el éxito y de la disminución de los delitos. Es muy importante que el Ministerio de Seguridad asuma esa responsabilidad particularmente, que como tiene nuevas capacidades, es un ministerio que tiene, por ejemplo, una unidad estratégica arriba, que puede tomar estos números y poder tratar de identificar cuáles son las mejoras que pudieran estarlo explicando o razones externas como lo que hablábamos Ya. de las organizaciones intelectuales que pueden estar tomando O sea, territorio. no es buena Entonces, es noticia, no muy sabemos por qué. importante. O sea, en este caso, no, todavía claramente no sabemos por qué han bajado. No, no, yo creo que no está claro. Hay que hacer ese análisis de dónde bajaron, pues, y después del dónde, en qué población, a qué horas del día, con qué tipo de objetos, o sea, fueron armas, cuántos imputados desconocidos. Es muchos análisis que es información que afortunadamente el Estado tiene, que podemos usar para poder determinar. Que ellos pueden usar para poder determinar cuáles fueron las razones de esta disminución. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno mira hacia atrás y mira las políticas que se han implementado, yo no identifico nítidamente una política que pudiera estar justificando esta disminución de manera clara. ¿Una sola o que usted más bien cree que hay algo que está pasando, algo sistémico? Es decir, que se está abordando el tema de la criminalidad de distintos, y eso podría explicar, cuando usted me dice no conozco ni una razón puntual, A ver, es que ¿cree que primero pudo yo haberse creo que desactivado solo, no producto de las estrategias que se han desplegado? Eso es lo que no entendí. Es que lo primero es que la disminución no es tan significativa como para poder hacer un súper análisis de qué es de como si fuera esto un gran éxito. O sea, hay que ser súper prudente. Nosotros estamos acostumbrados a tasas de 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes, estamos en 6 hoy día. Evidentemente son tasas altas para Ujú. Chile. Y por lo tanto no es como que podamos encontrar muchas razones, porque la disminución es más marginal todavía. Ujú. Entonces, como decía, es una buena noticia, pero no es algo que creamos que pueda tener una Sí. significancia tal que pudiera darnos muchas respuestas. Eso es lo primero. Segundo, no identifico en las políticas acciones que pudieran determinar esta disminución tan nítidamente. Cosas que podrían ser, ya hablábamos de las organizaciones intelectuales tomando soberanía sobre el territorio, y lo otro que podría, para este tipo de homicidios en el norte, con armas de fuego, asociado a organizaciones intelectuales, lo otro que podría haber afectado es una mayor acción del Ministerio Público, que podría estar desarticulando organizaciones intelectuales. Es como la segunda línea que podría haber ayudado en esto. Pero si bien hemos tenido casos exitosos, como en Arica, el tema de estos miembros de una organización internacional, del Tren de Aragua, no son suficientemente masivos como para poder asociarlos a esta disminución. Pero hay que hacer ese análisis también. Este tipo de organizaciones, la verdad es que también son bien características en los tipos de delitos que cometen, y por eso que permitirían hacer un análisis. Y a nosotros nos alegra que el ministerio esté en esa línea, en el fondo, de poder analizarlo con más detalle y tratar de encontrar explicaciones. Decía que el ministro Cordero ayer que iban a revisar todas las estrategias que estaban aplicando, incluido, por ejemplo, Calle Sin Violencia. Y que en base a eso iban a tomar decisiones y que podrían cambiar, mejorar o borrar algunos planes que se están implementando en seguridad. Y dijo que iban a tener muchas reuniones con expertos
y que esa es la idea. ¿Con ustedes sostienen reuniones? Cuando hacen estas reuniones, ustedes tienen estrategias que han conocido, por supuesto, a nivel internacional. ¿Ustedes son parte de esta toma no sé si la toma final de decisiones, pero las personas consultadas, los grupos consultados? Sí, a ver, nosotros tenemos, nosotros participamos, desde la formulación del Ministerio de Seguridad nos invitaron a participar y pudimos incidir en el formato en que quedó finalmente diseñado el Ministerio. O sea, nosotros sí nos han invitado a participar. Y ahora en el análisis de estos números, bueno, ayer tuvimos una reunión, yo estaba en Antofagasta, así que no pude reunirme yo directamente, pero mi equipo sí tuvo una reunión en la Fiscalía Sur con el ministro también. Así que sí, la verdad es que sí, siendo justos, tenemos instancias que podemos conversar con el ministro para poder hacer recomendaciones. Y eso que está planteando a nosotros nos parece súper pertinente. O sea, creemos que hay que tener la valentía incluso de eliminar programas en Chile que no son efectivos para hacerse cargo de la criminalidad. Y hay que adaptarlo. Y para eso hay que tener la capacidad de medir. Y eso es algo no muchas veces visto. De hecho, hay muchas políticas que se implementan en Chile, desde la ley muchas veces, desde el Parlamento y también desde el Ejecutivo, que no tienen ni siquiera, no tienen claramente definido ni siquiera cuál es el efecto o cuál es primero, cuál es el diagnóstico, cuál es el problema, cuál es la dimensión del problema, cuál es el efecto que busca esta política. No se miden los resultados. Si tú no defines cuál es el objetivo de la política, es imposible medir si lo cumplió o no. Y tenemos en materia de seguridad, tenemos casos muy frecuentes que son políticas que parecieran no efectivas y que se revisen. A nosotros nos parece sumamente pertinente, y hay que tener la valentía de terminar con ciertos programas, porque hay que pensar siempre que los programas que implementa el Estado están asociados a recursos, están asociados a equipos de trabajo, a personas. Entonces terminar con uno a veces significa terminar con puestos de trabajo, y eso hay que tener una valentía para poder implementarlo, y ojalá esto se cumpla, o sea, que se haga y que se generen nuevas políticas que realmente tengan evidencia de éxito y que se midan correctamente para tener la certeza que están cumpliendo su objetivo. Sí. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, tenemos, ¿no es cierto?, por una parte el despliegue de políticas públicas, probablemente la toma de conciencia desde el Estado de la importancia de instalar un Ministerio de Seguridad que finalmente vio la luz en este gobierno, pero que es algo que viene desde ya gobiernos anteriores. Pero el punto es cómo finalmente se acopla los datos que estamos entregando respecto de que hay una baja en los homicidios con algo que usted ha estudiado muy bien, Daniel, que tiene que ver con la percepción ciudadana. En las últimas semanas hemos visto jóvenes de 14, 15 años delinquiendo en delitos graves, gravísimos. Acuchillando a una persona, matando a una persona en su casa, en un extranjero. Es decir, si miramos lo que está pasando y poniendo foco en jóvenes que son muy, muy violentos, no sé si conversan estas cifras con lo que la ciudadanía ve. A ver, estamos viendo en las cifras un aumento importante de menores participando como víctimas en los homicidios. No tenemos todavía el análisis de cuántos victimarios son menores de edad también, pero probablemente hay un aumento ahí también. Esto es muy preocupante porque por varias razones. Primero, porque pone el foco en el involucramiento delictual de ellos. Y deja de manifiesto las pocas políticas públicas que hemos implementado en Chile en materia preventiva. Solemos en Chile perseguir, y eso evidentemente está muy bien, o sea, tenemos que ser capaces de identificar organizaciones, de capturar a las personas que están cometiendo los delitos más graves principalmente, de tener condenas efectivas, etcétera. Pero eso por sí solo no basta. Y además que la persecución siempre va a ocurrir después del delito. Entonces el daño ya existe, ya hay un daño grande del delito y después perseguimos. En cambio, la prevención, y en particular la prevención temprana, que es la prevención antes de que una persona cometa su primer delito, ya cuando cometió el primer delito ya incluso es tarde, podemos prevenir antes de eso. Es fundamental porque evita mucho daño. Los jóvenes, por las características de la edad del involucramiento delictual, o sea, en la adolescencia, suelen ser muy prolíficos, o sea, cometen muchos delitos y además suelen ser muy violentos en la comisión de delitos. Entonces generan mucho daño normalmente y por eso que hemos visto también que los jóvenes se involucran en lesiones e incluso en homicidios.
pero también ese arrojo los hace ser mucho más víctimas de homicidios también. Entonces, los números estos del aumento da cuenta de que no hemos logrado prevenir el involucramiento de jóvenes en conductas problemáticas, pero lo más importante es que existen programas que pueden ayudar en esto, que la data está totalmente disponible. O sea, jóvenes que concentran factores de riesgo de inicio de conductas delictuales son identificables, por ejemplo, a través de cuáles niños están siendo excluidos del sistema escolar. Que los conocemos con nombre y apellido, pero porque Chile no tiene esos programas. paga la subvención en función de eso. Chile no tiene esos programas que usted está diciendo, ¿no? No, tenemos algún Ya. ejercicio, Bien. me atrevería a decir, como en la Municipalidad de Peñalolén, que tiene un programa de alerta temprana de niños que están dejando de ir al colegio. Pero programas nacionales con suficiente alcance no los tenemos implementados. Muy bien. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, le agradecemos esta conversación, puede ser mucho más extensa porque es un tema que mucho interesa, así que le agradecemos enormemente su